Hola, soy Luis Alposta y les voy a hablar de lesiones pigmentarias benignas. Recuerden que la piel, por ser un órgano extenso, guarda relación con muchos otros órganos y que muchas veces cambios en su pigmentación o coloración serán reflejo de alteraciones en dichos órganos. Y muchas otras veces esos cambios serán debidos a fenómenos primarios. De eso vamos a hablar hoy. La otra aclaración que debemos hacer es recordarles que la piel es un órgano normalmente pigmentado y que la tonalidad de dicha pigmentación se debe no a la cantidad de melanocitos, la cual es constante entre los distintos individuos, en número de 1 por cada 4 a 10 células basales, sino a la melanina que estos melanocitos producen. ¿Sí? Recuerden que la melanina se produce, se almacena en los melanosomas y que estos melanosomas son luego transferidos o donados del melanocito a las células basales de la epidermis. ¿Cómo se van a dar cuenta cuáles son los melanocitos cuando miren al microscopio? Fácil, los van a ir a buscar a la capa basal de la epidermis y los van a distinguir porque tienen un núcleo que, a comparación de los núcleos de la capa basal, es ovalado, un poquito más hipercromático y frecuentemente está rodeado por un halo claro. En el caso del vitiligo, lo que van a observar clínicamente son áreas irregulares de hipopigmentación cutánea. Cuando miren al microscopio dichas áreas, lo que van a evidenciar es la depresión o ausencia de melanocitos en las mismas. Además, los melanocitos deplesionados van a estar produciendo gránulos de melanina de inferior calidad, más pequeños, con menos carga de pigmento en su interior. Todo esto contribuye a la hipopigmentación que observamos clínicamente. Recuerden que el vitiligo es una forma localizada de hipopigmentación y deben contrastarla de las formas difusas observadas en el albinismo oculocutáneo. En cuanto a las pecas, son lesiones hiperpigmentadas en forma de máculas que tienden a aparecer en la infancia en personas de coloración clara de su piel. Al microscopio lo que vamos a observar es que está incrementado no la cantidad de melanocitos, sino la cantidad de melanina producida y acumulada dentro de los queratinocitos basales. Lo que no está claro es si este incremento se debe a un incremento en la producción de melanina a cargo de los melanocitos o bien a un incremento de la capacidad de transferir esa melanina del melanocito al queratinocito basal o bien una combinación de ambos procesos. También recuerden que las pecas se caracterizan por presentar cambios de coloración cíclicos, oscureciéndose en el verano y aclarándose en el invierno. En cuanto al léntigo senil, lo que van a observar clínicamente es la aparición de manchas hiperpigmentadas de aproximadamente 1 centímetro de diámetro en áreas fotoexpuestas. La aparición de estas manchas es mayor a mayor edad, debido a que esa piel ha ido acumulando mayor exposición solar. Si bien la etiología y patogenia no están del todo bien esclarecidas, lo que ustedes van a observar al microscopio es que dicha hiperpigmentación se corresponde con una hiperplasia lineal de los melanocitos. Y digo que esta hiperplasia es lineal porque está limitada únicamente a la capa basal de la epidermis. Esto quiere decir que esos melanocitos hiperplásicos se van a distribuir de manera lineal y no en forma de nidos como ocurre en otras entidades.
También es importante aclarar que este patrón lineal o lentiginoso es tan característico que también se va a utilizar para describir otras proliferaciones celulares de similares características. Tengan así en cuenta que cuando yo digo lentiginoso estoy hablando de un patrón de distribución y crecimiento de los melanocitos dentro de la capa basal de la epidermis. Pero no es lo mismo que este patrón lentiginoso lo estemos observando en un léntigo senil, entidad completamente benigna, a que lo estemos observando, por ejemplo, en un melanoma lentiginoso acral, entidad maligna si las hay. Tengan presente también que en el léntigo senil parte del pigmento que se está produciendo puede ser fagocitado por macrófagos. Estos macrófagos que han fagocitado melanina van a llamarse ahora melanófagos. Y estos melanófagos pueden acumularse en la dermis superficial. Eso lo pueden observar tranquilamente en esta entidad y en otras. En cuanto a los tatuajes, tengan presente que se utilizan distintos pigmentos y que muchas veces estos pigmentos cuesta diferenciarlos en la microscopía de pigmentos propios, por ejemplo, de la melanina. Algo que tienen que tener presente es que la melanina generalmente ustedes la van a ver dentro de los citoplasmas, ya sea en el citoplasma de un melanocito, en el citoplasma de un queratinocito basal o bien en el citoplasma de un melanófago. Mientras que el pigmento de los tatuajes se va a depositar, y lo van a observar ustedes, en los espacios extracelulares, por fuera de las células. También tengan presente que este tatuaje, este pigmento, puede migrar a través del drenaje linfático e ir a depositarse en el ganglio linfático en donde esté drenando el área tatuada. Así que tampoco se sorprendan si investigando un ganglio linfático por otra patología se encuentran con un ganglio con pigmento. Tengan presente que este pigmento puede deberse al tatuaje y no necesariamente a una metástasis de melanoma. En cuanto a los nevos, tengan presente que si yo hablo de nevo a secas me estoy refiriendo a una lesión cutánea congénita, las llamadas manchas de nacimiento o manchas color café, que pueden superar tranquilamente el centímetro de diámetro. Mientras que si de manera más específica hablo de nevos melanocíticos, me estoy refiriendo específicamente a una neoplasia de melanocitos. Estos nevos melanocíticos por lo general van a ser adquiridos y se van a presentar como lesiones simétricas, generalmente de bordes definidos, precisos, de un color homogéneo, puede ser amarronado, puede tener tonos azulados, tonos rojizos, pero el color es homogéneo. En cuanto al diámetro, no suele superar los 6 milímetros y suelen ser lesiones planas o levemente elevadas, estacionarias, es decir, que no sufren modificaciones con el paso del tiempo, no pican, no se ulceran, no cambian de tamaño, no cambian de color. Tengan presente que en mujeres embarazadas sí se puede producir un cambio del tamaño y esto no se estaría hablando de cierta influencia hormonal en este tipo de procesos. Se cree que los distintos tipos de nevo en realidad forman un espectro de cambios de un mismo proceso, en donde la lesión inicial es el nevo de la unión. ¿Por qué de la unión? ¿De qué unión? De la unión entre la epidermis y la dermis superficial, porque es allí donde se van a localizar estos nevos, los cuales luego crecerían elongándose hacia la dermis, conformando los llamados nevos compuestos o mixtos. ¿Por qué mixtos o compuestos?
Bien, porque van a tener un componente localizado en la unión dermoepidérmica y otro componente localizado en la dermis. Con el tiempo se perdería ese componente de la unión, quedando únicamente el componente profundo ubicado en la dermis. A este nevo lo voy a llamar nevo dérmico o nevo intradérmico. ¿Por qué? Porque ya no hay más un componente en la unión dermoepidérmica y mi nevo está localizado enteramente en la dermis. Es importante también recalcar que las células que conforman los distintos tipos de nevos melanocíticos, a la par que se van profundizando hacia la dermis, van sufriendo un proceso de maduración. Es así que las células que conforman los nevos melanocíticos superficiales van a ser de mayor tamaño, redondas y van a producir melanina. Si nos fijamos en las características nucleares, vamos a ver que los núcleos son homogéneos, de contornos definidos, sin un nucleolo evidente y sin la presencia de figuras de mitosis. En cambio, las células que conforman los nevos melanocíticos más profundos van perdiendo la capacidad de formar melanina, van perdiendo tamaño, o sea, se van volviendo más chicas y van migrando de una forma redondeada a una forma más bien fusada. A esto último se lo conoce como neurotización. También tengan presente que como parte de esta maduración, las células superficiales que crecen formando nidos, a medida que se profundizan, dejan de formar nidos, comienzan a formar cordones o a disponerse de manera individual. Los nevos son neoplasias. Los nevos melanocíticos benignos, si son estudiados desde un punto de vista molecular, vamos a descubrir que muchos de ellos comparten mutaciones que también están presentes en los melanomas. Puntualmente, mutaciones en RAS y en BRAF. Surgen así tres preguntas. La primera pregunta es: ¿puede un nevo melanocítico benigno malignizar? La respuesta es sí, puede hacerlo por los que acabo de contarles. La segunda pregunta que surge es: si un nevo melanocítico benigno puede malignizar, ¿es esto algo frecuente? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si bien las mutaciones en RAS y en BRAF son necesarias, no son suficientes para la malignización. Entiéndase que cuando RAS y BRAF están mutados, lo que inducen a nivel celular es una etapa de proliferación. Ahora bien, esta proliferación en los nevos melanocíticos está limitada en el tiempo por un segundo mecanismo molecular llamado de senescencia inducida por oncogen, lo cual evita que esta proliferación continúe de manera indefinida. En cambio, en los melanomas también está mutado este mecanismo protector. Por ende, no se puede poner un freno por esa vía a el mecanismo de proliferación celular inducido por la mutación de RAS y de BRAF. Entiéndase que en los melanomas hay muchas mutaciones y que esas muchas mutaciones deben irse adquiriendo a lo largo del tiempo. Lo cual nos lleva a la tercera pregunta. Bueno, cuando esta malignización ocurre, ¿cuánto tiempo demanda? Y la respuesta es que es un proceso a veces impredecible, pero por lo general lento, ya que la acumulación de mutaciones suele demandar un periodo de tiempo prolongado generalmente. Y esto me da pie para hablarles de los nevos displásicos. Los nevos displásicos son aquellos nevos que comenzaron siendo un nevo melanocítico de características benignas, pudiendo tener BRAF y RAS mutado, pero que eventualmente han acumulado otras mutaciones, las cuales inducen a que el patrón de crecimiento de estos nevos, los vamos a llamar nevos displásicos, sea distinto al que venimos estudiando recién.
En cuanto a la microscopía, vamos a observar atipía citológica y estructural. Citológica porque vamos a ver que las células comienzan a ser heterogéneas en cuanto a forma y tamaño, los núcleos se vuelven hipercromáticos, de contornos irregulares y comienzan a aparecer con mayor frecuencia figuras mitóticas. En cuanto a la estructura, vamos a ver que los nidos homogéneos que se formaban en los nevos no displásicos, ahora que el nevo es displásico, va a conformar nidos de distinto tamaño, nidos que van a comenzar a fusionarse, nidos que se van a acompañar de un infiltrado linfocitario bastante importante a nivel de la dermis subyacente, nidos que también se van a acompañar de fibrosis, nidos que van a comenzar a perder su contenido de melanina, la cual va a comenzar a acumularse en la dermis adyacente y va a ser también fagocitada por macrófagos, o sea que voy a tener los nidos y junto a ellos voy a tener melanófagos. Estos nevos displásicos generalmente van a ser nevos de la unión, es lo más habitual, pero tengan presente que no es la regla. Otra ayuda que les puede servir a la microscopía es que va a perder ese nevo la simetría. Generalmente ustedes cuando miren un nevo de características benignas al microscopio tiene la particularidad de que si el nevo es pequeño y entra dentro del campo del ocular que estamos observando, si yo trazo una línea en la mitad de mi ocular, voy a ver que las dos mitades en cada parte de ese campo son simétricas entre sí. Esa simetría en los nevos displásicos se pierde.